En Perú 21 continuamos celebrando la peruanidad con ocasión de estas fiestas patrias y ahora queremos hacerlo en torno a uno de los elementos que nos hace más orgullosos de ser peruanos y que nos identifica más a todos los que hemos nacido en este país, y se trata del pisco, nuestra bebida bandera. Y para hacerlo hemos invitado el día de hoy a José Antonio Olaechea. Él es director de Viña Atacama. José Antonio, ¿cómo estás? Hola Joaquín, qué gusto estar contigo, qué gusto estar con todos los que siguen a Perú 21 TV. Muchas gracias, gracias por venir. Y bueno, el pisco es un tema del que se puede hablar mucho. Entonces quisiera empezar preguntándote por la historia del pisco, que me imagino que es una historia ligada a la historia de la República también. Sí, bueno, el pisco se origina de un destilado de vino. El vino llega con Europa a América. Inicialmente el éxito del Perú con la elaboración de los vinos fue muy grande. Guamán Poma de Ayala, en sus crónicas de buen gobierno, al mencionar Ica, pone un blasón encima que dice los mejores vinos del reino, no del virreino. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el vino toma una gran importancia al ser un producto no perecible, exportable. E inmediatamente el mercantilismo español bloquea a los productores peruanos y empieza a haber una polémica, y algunos atribuyen, y me parece bastante razonable, que los productores, bajo el lema de la ley se acata pero no se cumple, muy común en el virreinato, dicen la prohibición a que nosotros hagamos vino la superamos a través de del destilar el vino, y así empieza a surgir muy embrionariamente en los albores del siglo XVII o finales del XVI, la destilación o sea, surge de una prohibición. Es una de las explicaciones, sí, que surgiría de esta prohibición. Entonces, cuando se destila, el transporte del grado alcohólico es mucho más fácil, se lleva a las minas de Potosí, y el puerto natural del Valle de Ica, del valle donde está Atacama, el valle de donde venimos nosotros, es el puerto de Pisco. Entonces, es sabido que en el tiempo muchos alcoholes en el mundo han tomado el nombre que los marineros le daban. Tal es el caso de Jerez, tal es el caso del puerto de Porto, y el pisco no es ninguna excepción. El puerto de Pisco viene de un antecedente prehispánico, porque la zona era un punto natural de migración de aves, como lo es hasta hoy, y pisco es una palabra quechua que significa ave. Más tarde, el nombre del puerto le dio origen al destilado, a nuestro destilado, y también a la botija que lo contiene. La botija de barro. La botija de barro. Entonces, ha habido toda una evolución que se le atribuye a esta prohibición y que luego va tomando características propias que van imprimiéndose en el tiempo. Historia, los procesos, todo el fenómeno cultural que va teniendo el Perú en el virreinato como sede del principal virreinato de Sudamérica y de América, y cómo va evolucionando este producto y va refinándose. Cuando ya entramos a la independencia, el destilado de uva que salía por el puerto de Pisco empieza a conocerse más y más con el nombre del puerto de Pisco, porque eran los ingleses los que eran los marineros más avesados, más atrevidos, los que surcaban los mares del mundo, los que pagaban parte del salario del marinero en duro, en especie, y parte en alcohol. Entonces partían con whisky, en el Caribe tomaban ron para rellenar sus bodegas, daban la vuelta por el estrecho de Magallanes, y al subir, ¿verdad?, encontraban el pisco, y con esto seguían hacia el norte. Entonces, el pisco está muy ligado a nuestra historia. Bien entrada la independencia, hacia mediados de 1848-49, cuando viene la gran fiebre del oro de California, no había un ferrocarril transcontinental. Es decir, los productos europeos no llegaban
a la costa oeste de los Estados Unidos, y tampoco llegaban con tanta facilidad, no había canal de Suez, a la India y a las colonias más lejanas de Inglaterra. Entonces se inicia un comercio y hay una gran bonanza en Ica en la producción de piscos, y ya con ese nombre. Y no hay evidencia de que se haya producido pisco, porque uno pensaría que un destilado de uva, que la uva existe en toda Europa, no se haya hecho algo antes parecido al pisco en Europa. En Europa... la grapa, digamos. Bueno, no, existen muchísimos destilados en el mundo. Ajá. Y destilados de uva, y por eso es que la autenticidad del pisco es tan importante. Hay destilados de uva que se hacen con los restos de la vinificación. Caso Orujo, caso de la grapa, caso del Marc. El Marc se hace en la región de Champagne. La particularidad del pisco son las uvas con las que se trabaja y que se hace de un vino recién hecho, muy fresco, para evitar tratar de detener la fermentación por otra forma que no sea la destilación. Entonces el pisco es un vino recién hecho que se destila inmediatamente, no se busca detener el proceso de fermentación con azufre porque inmediatamente precipitaría en la destilación. Entonces, esta es una característica única entre otros destilados. Ninguno se hace con un vino tan fresco. Exactamente, y por otro lado las características de las uvas con las que se hacen. Que son uvas, bueno, no son oriundas de Perú porque las uvas son originalmente es de Europa. Exacto. Pero solamente son algunas variedades, no es todas las variedades de uvas. Efectivamente, son 3 tipos de uvas no aromáticas y 4 tipos de uvas aromáticas, y hay una uva muy particular que es la uvina natural de la zona de Lunahuaná. En realidad son 8 tipos de uva y se puede hacer varietales, piscos varietales. Que es una mezcla. Varietales es solo de la variedad. Correcto. ¿No? O se pueden hacer acholados, que serían la mezcla de acholados aromáticos, acholados no aromáticos, y entonces tenemos diferentes tipos de pisco dependiendo del origen de la uva. Lo importante es que la uva, en el caso de la uva quebranta, es una uva que se ha criollado, se ha peruanizado tanto que no se ha podido encontrar una identidad genética fuera del Perú. Entonces es una uva que se estima que vino de las Islas Canarias. Que ha ido evolucionando con el tiempo. Y que ha ido evolucionando y que en el Perú tiene una identidad propia. Esa es la uva madre de los piscos, pero además tenemos otro tipo de uvas como la uva Italia, la uva Moscatel, la uva Albilla, y después tenemos las no aromáticas que se unen a la quebranta, que es la criolla y la negra corriente. Ahora, ¿por qué no? Hay gente que se preguntará, ¿y por qué no se puede hacer pisco de otras uvas? Porque me imagino que tú puedes destilar también el vino de cualquier otra uva. ¿Por qué son solamente estas 8? Porque es excelente tu pregunta. La verdad es que existen miles de destilados de uva en el mundo. En Bolivia hacen el Singani. La originalidad del pisco es que se basa en estas uvas, en este procedimiento centenario, en el caso del Perú, y de los cuales los peruanos tenemos una tradición y tenemos un punto geográfico que se llama pisco. Pero destilados de uva hay por cientos en el mundo. Lo único que hay que tener imaginación para que cada uno le pone su nombre, ¿verdad? Pero en el Perú, en el Perú ha sido un proceso totalmente histórico y geográfico en el que hemos devenido a hacer un producto único y distinguible y diferenciable. Pero no es el único destilado, hay muchísimos destilados. Comentaste un poco sobre, a grandes rasgos, la elaboración, pero ¿podrías explicarnos a mayor detalle desde que la uva se cosecha hasta que está dentro de la botella? ¿Cómo es el proceso? Bueno, es un proceso que para nosotros es mágico y maravilloso. El campo donde se trabaja la vid, es un campo que tiene siempre connotaciones de mucho esfuerzo y mucho trabajo. La vid es una planta que está ligada siempre al trabajo en la Biblia. La vid genera mucho empleo, hay mucho trabajo, hay mucho desarrollo que hay que hacer. Se inicia, evidentemente, dándole las gracias a la tierra, abonando la viña, para que la viña tenga la fuerza suficiente de podernos entregar los frutos al final de todo un procedimiento que se inicia, como te digo, luego de la fertilización, pasan unos meses de descanso, y cuando empieza el invierno,
se produce la poda. Nosotros vamos podando cada variedad de uva pisquera según un periodo en el cual queremos que la uva salga al tiempo de la vendimia. Luego de la poda empieza la uva, se le da un riego al viñedo y la planta empieza estamos en una planta que está solo con tallos. ¿Se usa un riego, en el caso de Atacama es un riego tecnificado? En Atacama tenemos dos riegos, tenemos un grupo de riegos tecnificados en las plantaciones jóvenes, pero nosotros tenemos plantaciones que tienen más de 100 años, que usan riegos en pozas, como se usaba en el antiguo Perú. Es un sistema agrícola que es por inundaciones. Exactamente. Nosotros, Atacama se riega con la famosa achirana, a la que Palma le dedica una bellísima tradición que cuenta la historia, narra la historia de Pachacútec, que llega a Ica, encabezando sus ejércitos a conquistar la zona de Ica, y se enamora de una mujer. Esta mujer le pide que de alguna manera traiga agua a Ica. Pachacútec accede a ello, estoy resumiéndolo por supuesto, y se crea este canal, que quiere decir lo que corre de lo que es muy puro a lo que es limpio. Y este canal riega Atacama, y las pozas en las que tenemos estas plantaciones muy antiguas, más de centenarias, de uvas quebrantas y de uva albilla, de moscatel, son irrigadas por inundación. Se hacen 3 riegos en el año, se simulan como grandes lluvias. En tanto que el riego por goteo es permanente, es menor, pero es mucho más eficiente, porque va directo a la planta. Ahora, estábamos entonces en el proceso de producción. Luego de la poda se hace el riego. El riego, y luego la planta empieza a crecer y viene ya un proceso de deshoje, de penduleo, de ubicar bien para que el racimo se coloque en la posición adecuada. ¿Estos trabajos manuales? Es muy intensivo. La viña en el mundo, los países promueven la industria vitivinícola porque se produce un producto no perecible, normalmente con un valor agregado de marca, y además porque son intensivísimos en mano de obra, y eso genera, por supuesto, un efecto de progreso en las comunidades, ¿no? No hay máquinas que puedan hacer este trabajo. Sí los hay. Son inversiones enormes que en el momento, en el Perú, supondrían un cambio de la forma como se cultivan las plantas y de unas inversiones en bienes de capital muy importantes. Sin embargo, las grandes casas vitivinícolas del mundo siguen haciendo gran parte de los trabajos a mano porque es mucho más fino y porque el producto final es mucho más fino. Entonces, hay una combinación de decisión para la mecanización o no. Nosotros en Atacama estamos centrados en alta calidad y buscamos que los productos sean hechos de la manera en que garanticemos la mejor aptitud de ellos. Y si uno pone máquinas, por ejemplo, para podar o máquinas para cosechar, hay una serie de imperfecciones que no son lo deseable. Bueno, supongo que luego viene la cosecha. Después de eso viene la reducción justamente, la reducción de cosecha un tiempo antes, donde vemos que los viñedos, si están muy cargados, se van a diluir los polifenoles y van a perder características organolépticas de nariz, boca, ¿no? Y de color, y entonces hacemos una reducción de cosecha para buscar una concentración en la uva, y bueno, después de ello, digamos, un par de meses después, siempre teniendo cuidado que no se presente ninguna plaga, no hay ningún problema, empieza a suceder en forma escalonada la cosecha, tan como fue la poda. La poda marca la cosecha, de tal manera que podemos cosechar... No todas las parcelas se cosechan al mismo tiempo. Porque sería imposible, necesitaríamos miles de personas. Claro. Entonces, luego de la cosecha, se produce, me imagino, lo que se llama la tritura, ¿cómo le llaman? El prensado. El prensado, ¿no? Así es. Correcto. El prensado antiguamente, y en algunos lugares de Europa hasta hoy, por ejemplo en el Portugal, en la zona del Douro, se hacía pisándose en los lagares, y hoy día se hace con maquinaria ultramoderna. En el caso nuestro, nosotros usamos unas prensas hidroneumáticas que van midiendo los grados de presión para no estrujar ni la pepa ni el tallo,
de tal Porque eso le cambiaría el sabor. Exactamente, tendría lo haría más amargo, me imagino. verdes, amargos, ¿no? Ajá. Y luego, con ese vino recién hecho, con ese jugo de uva recién hecho, por supuesto, se clarifica, se filtra, se pone en una posición de vinificarse, se vinifica e inmediatamente de vinificado se destila. El proceso de destilado se da en un alambique. Se da un alambique discontinuo que, a diferencia de otros procedimientos para hacer alcoholes que se hace con columnas de rectificación, en donde se lleva todo el producto a 75 o 80 grados de alcohol y luego se baja con agua. En el caso del pisco, como es un porto, por ejemplo, como son algunos aguardientes en el mundo, el Marc, la grapa, el orujo, en algunas ocasiones algunos de estos se pueden hacer a través de columnas de rectificación. En el caso del pisco se produce un alambique discontinuo y lo que se hace es que se eliminan los primeros alcoholes, a los que llamamos los alcoholes de cabeza o los alcoholes superiores. ¿Por qué? ¿Tienen menor calidad? No, porque no son tan aptos para el consumo humano y lo que se busca es eliminarlos. O sea, el alcohol que sale primero en el alambique básicamente es vapor que luego se condensa. Exactamente. Entonces, y cae al condensarse la primera parte, a la que llamamos la cabeza, la eliminamos por no ser apta para el consumo humano. Y luego viene el corazón, que es el pisco, directo. Y luego viene la cola o los puchos, que son los alcoholes inferiores, que también son descartados. Ahora, ¿qué diferencia a un pisco mosto verde de un pisco puro? Excelente tu pregunta. La diferencia está en que en el mosto verde tú empiezas a destilar un vino cuya fermentación está inacabada. No has llevado los 13 grados. Entonces destilas más fruta, destilas más sacarosa, más azúcar. La uva es una de las frutas que tiene más azúcar, que es la que se convierte posteriormente en el alcohol. Destilas más azúcar y destilas más fruta. Al destilar más fruta y más azúcar tienes unos piscos, unos destilados de uva mucho más sabrosos, pero a la misma vez el acude para hacerlos es el doble del que se necesita para hacer un pisco normal. ¿Te refieres a la cantidad de uva? Exactamente. Nosotros llamamos a la conversión de kilos de uva en litros de pisco. Acude. Acude, esa es la palabra técnica. Entonces, al tener un acude mayor de pisco, un acude mayor de uvas para hacer el volumen de mosto verde, es ahí la diferencia en la exquisitez del producto y también en que evidentemente se necesita una mayor cantidad de insumos. Por lo general, entonces, el mosto verde es un pisco de mayor calidad, es mejor. Sí, es un... digamos, yo creo que para mí ambos son de una gran calidad y es una cuestión de gustos, ¿no? En el siglo XIX, en la primera feria de Lima, los mosto verdes de Tacama salieron premiados en 1876. Es la viña continua que, digamos, que sigue haciendo los piscos como los hacían en aquella época. ¿Desde cuándo produce Tacama? Tacama es del fines del siglo XVI. Wow. Entonces Tacama tiene una historia dentro del mundo del pisco muy antigua y permanente, ¿no? Y persistente. Ya en el XIX este señor Toro Lira encuentra estos premios en el diario La Nación, me parece, en Lima, y entre los premiados está Viña Tacama. Ahora, hablemos de la actualidad de la industria pisquera. Tengo la impresión que el consumo de pisco, por lo menos en la última década, se ha incrementado. De todas maneras. Yo te diría, Joaquín, que hay varias cosas. Yo creo que el peruano está orgulloso de lo que tiene, que sabe que tiene un producto de calidad, un producto diferenciado. El pisco tiene unas características de pureza que las tienen muy pocos alcoholes. Al ser un producto hecho con vino, no tiene rastros metílicos tan fuertes como podrían tener productos hechos con orujos, como la grapa, como el singani, no, como la grapa, como la graspa. Cuando dices eso, cuando usas el término metílicos, te refieres a un alcohol que es muy intenso. No, son los alcoholes que vienen de la madera, que son alcoholes que en cierto grado se vuelven tóxicos para el ser humano. El pisco es un alcohol muy puro y que además acompaña muy bien a la gastronomía, porque puede ser
un excelente aperitivo en coctelería, en lo que hoy denominan mixología. Luego la comida puede seguir con el mismo pisco o con vinos, y luego se puede cerrar la comida con un pisco como bajativo. De tal manera que no hay la mezcla entre grano y uva que se produce si es que uno toma un whisky, o un vodka, o un gin, y luego come con vino, y luego cierra con un no sé, un amaretto, un anís. Entonces, el pisco uno se mantiene en la uva. Uno se mantiene en la uva, y una uva muy buena, y eso yo creo que ha favorecido el crecimiento del pisco a nivel mundial. Somos un producto distintivo porque tenemos una historia, porque tenemos una tradición, porque su origen ha sido ha sido forjado en los siglos. Esto es algo súper particular. La denominación de origen pisco es algo que se ha ido, digamos, forjando a través del tiempo, en que el hombre ha ido seleccionando las plantas, el puerto le dio el nombre, el comercio lo extendió a nivel mundial. El famoso escritor inglés Rudyard Kipling, en el siglo XIX, en su novela del halcón maltés, habla del pisco. Y en todo lo que se refiere a la década del boom del oro de California, hay una expansión del pisco peruano, y en esa zona también los autores hablan sobre el pisco peruano. Y es una historia que además se sigue escribiendo. Por supuesto. Y el pisco ha generado una agroindustria no perecible con marca de exportación, y ya el Perú está exportando. ¿Qué tanto se exporta? Estamos exportando $7 millones de pisco, de casi nada hace 10 años. ¿Y cuáles son los destinos? ¿A dónde va? Exportamos a los Estados Unidos, es el primer mercado. ¿En la colonia peruana la que lo consume? No, ya es un tema que se ha ido extendiendo. Yo he estado recientemente en algunas ciudades de Estados Unidos y he tenido oportunidad de ir a restaurantes donde están nuestros piscos, y uno va a las tiendas y ya encuentra no un pisco, sino 4 o 5 piscos peruanos, que es, digamos, la referencia, ¿no? Y en Europa también. Europa está tomando gran parte del desarrollo del pisco. Nosotros, como exportadores de pisco de Europa, exportamos a España y a Francia desde hace 25 años. Y ha ido creciendo la categoría. ¿Y en el mercado local ha habido un crecimiento en los últimos años? Muy importante. Yo creo que ha habido un trabajo conjunto entre los productores y las autoridades que han favorecido el suprimir la falsificación. Hoy día está muy claro lo que es un pisco de lo que puede ser un cañazo. Hace 20 años no estaba claro que el pisco tenía que ser siempre de uva. Hay un trabajo activo de Indecopi, han habido algunas empresas que han sido sancionadas porque se puede hacer a través de determinados procedimientos pruebas para saber si el pisco viene de la uva correcta o no, o si estamos ante un cañazo. Entonces, hay piscos de calidad en el mercado, hay mucha gente comprometida y haciendo los piscos en forma... Y lo que yo veo es, si uno va ahora a un supermercado, es increíble la cantidad de marcas que están desarrollando, que antes, digamos, había las clásicas, uno las conocía, Atacama siempre ha sido una de ellas, pero ahora hay muchísimas y ya uno no sabe cuál comprar, ¿no? Pero es buenísimo porque tenemos una variedad de pisco para todos los gustos, y además de eso nuestra oferta exportadora crece y mejora. Entonces hoy tenemos el productor pequeño de pisco de Lunahuaná junto a las grandes marcas pisqueras en los comercios en Estados Unidos. Es una oportunidad el pisco para los productores de uva que le venden a los productores de pisco, porque hoy en el Perú, y es muy interesante que se conozca, hay productores de uva que viven vendiéndole ya a la industria porque todavía no han alcanzado el grado de industrializarse, pero viven como en todos los países vitivinícolas, en Champagne o en Chile o en la Argentina. Hay productores de uva que venden a quienes tienen ya una marca desarrollada y pueden tener un negocio mucho más estable que el negocio de la uva de mesa, en donde uno está con un perecible en el mercado internacional con precios muy inciertos. Correcto. ¿No? Te permite estabilizar el flujo y las ventas a través del año. Digamos, entonces, la industria vitivinícola es una promotora de desarrollo y de estabilidad para el agricultor, ¿no? Y eso, la verdad es que nos da un gran gusto
y creemos que eso también ha contribuido al crecimiento del pisco. Sí. Bueno, José Antonio, te agradezco mucho y estas fiestas patrias hay que celebrarlas con pisco entonces. Pero de todas maneras, como decían en Ica antiguamente, o pisco o gran portento, ¿qué haces afuera? Zumba para adentro. Ahí está. Bueno. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, José Antonio Olachea, director de Viña Tacama en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.